Hola mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta noche. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por tomar el tiempo para meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña. Gracias también por apoyar el ministerio de la luz en mi andar. Gracias por siempre estar dispuestos a estudiar y aprender de lo que Dios nos enseña a través de su santa y divina palabra. Quiero que me acompañen en una oración y luego entraremos en el estudio de esta noche. Padre bendito que moras en los cielos, estamos muy agradecidos contigo por la bendición y la oportunidad que nos das en esta noche de meditar en tu santa y divina palabra. Gracias por la Biblia. Gracias porque podemos estudiarla, podemos aprender de tu mensaje y aplicarlo a nuestro diario vivir. Ayúdanos, eterno Padre, para que seamos el pueblo que tú deseas que seamos, que siempre guiemos nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Quédate con nosotros, Padre, y esta es nuestra oración en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo, nuestro gran Salvador, a quien esperamos. Amén. En esta ocasión, hermanos, quiero meditar con ustedes acerca del tema de los predicadores. Y le he puesto como título a ese tema grandes lecciones o consejos prácticos para mis compañeros los predicadores. Así es. Así que pues esta lección entonces va a estar dirigida principalmente a todos aquellos hermanos que predican la palabra de Dios, a todos aquellos hermanos que dedican tiempo para estudiar durante la semana, pararse detrás de un púlpito y exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Cuando menciono predicadores, no me estoy refiriendo solamente a aquellos que han tenido el privilegio de poder recibir una preparación en un instituto o una escuela de predicación. No, me estoy refiriendo a todos los hermanos varones que toman el tiempo para predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. Haya recibido entrenamiento o no haya recibido entrenamiento en un lugar, todo aquel hermano que tiene el valor de pararse detrás de un púlpito y proclamar la palabra de Dios. A esos varones me estoy refiriendo. Así que pues aquellos también varones que básicamente están al frente de una iglesia, al frente del trabajo que están desempeñando en una congregación en particular. Así que pues quiero comenzar primeramente dando las gracias a todos mis compañeros los predicadores. Quiero darles las gracias por dedicar su vida al servicio del ministerio de la predicación. Quiero darles las gracias por tomar la decisión de prepararse cada semana, preparar estas lecciones para poderlas exponer al pueblo de Dios, para que la iglesia pueda ser grandemente edificada. Gracias le doy a mis compañeros los predicadores por esa disposición y ese amor y esa actitud de servicio que tienen en la obra del Señor. Gracias por ser una gran bendición a todos los que escuchan los mensajes que ustedes predican y enseñan a la iglesia. Gracias por sus familias. Gracias por sus familias que les apoyan para que ustedes puedan predicar la palabra de nuestro Dios. Así que le doy gracias a mis compañeros por tomar el tiempo para predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. Y estos consejos que yo quiero darles, quiero aclarar, quiero aclarar esto. Estos consejos quiero dárselos a mis compañeros los predicadores, uno, porque les aprecio en gran manera. Aprecio el trabajo que ustedes hacen. Número dos, esos consejos son tomados por parte de la palabra de Dios, así que no son originales conmigo, o sea, no se originaron en mi mente, sino más bien están aquí en la palabra de Dios. Y al querer dar estos consejos, por favor, no me malinterprete, no piense que el hermano Willy está aquí arriba y quién se cree para darnos consejos a nosotros los predicadores. No, hermanos, espero que no lo tomen de esa manera. Recuerdo en cierta ocasión, su servidor escribió un artículo
un artículo donde enumeré una lista de varios consejos para mis hermanos los predicadores, consejos para ser predicadores eficaces en nuestro servicio a Dios. Un hermano con una mala voluntad leyó el artículo y luego en una junta de predicadores hizo la pregunta: ¿quién puso al hermano Willy como el papa para que nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, para que nos esté dando consejos? ¿Quién lo puso a él ahí en esa posición? Hermanos, ah, una vez más, Dios conoce nuestros corazones. Y la única razón por la cual quiero dar estos consejos es para que que puedan ser de gran utilidad para nosotros y podamos hacer pues, la voluntad de Dios. En lo personal, los consejos que quiero compartir con mis hermanos, mis compañeros de milicia, mis compañeros en la predicación, son consejos que a mí me han dado a través de los años que he servido en el ministerio de la predicación y que me han servido en gran manera, han sido de gran ayuda para mí. Así que espero que también sean para cada uno de ustedes. Y el consejo número uno que quiero compartir con mis hermanos los predicadores, mis compañeros los predicadores, es seamos muy, pero muy agradecidos por el privilegio y la bendición que tenemos de exponer, predicar y a la palabra de Dios y servir a la iglesia del Señor. Seamos pero muy, muy agradecidos con nuestro Padre Celestial por esta hermosa bendición y privilegio que nos da de poder estudiar su palabra y poderla exponer a la iglesia del Señor. Es un gran privilegio servir a nuestro Padre Celestial. Grandes predicadores en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a través de la historia, grandes hombres de Dios le han servido y han predicado la palabra de Dios y han considerado la predicación una hermosa bendición, hermanos. Solamente tengo 20 años predicando la palabra de Dios, hermanos, y todos los días, todos los años, he considerado la predicación una bendición, hermanos, un privilegio especial que Dios nos da de exponer su palabra. Hay hermanos que se quejan, hay hermanos predicadores que dicen: no, la predicación es muy cansado, fastidiosa, tener que preparar sermones cada semana, esto es un fastidio. Para algunos lo es. Pero déjeme decirle algo: para aquellos que consideran un privilegio servir a Dios, es una bendición. Es una bendición, hermanos, porque tenemos la oportunidad de crecer personalmente, espiritualmente, y luego ese crecimiento que experimentamos, el conocimiento de la palabra de Dios que adquirimos, podemos compartirlo con nuestros hermanos en Cristo, en la congregación, en la iglesia donde servimos ah, todos los días que estamos trabajando con nuestros hermanos. Así que el consejo número uno: dele gracias a Dios todos los días por la bendición y el privilegio que usted y yo tenemos de predicar la palabra de Dios y de servir también a nuestros hermanos. El consejo número dos, aparte de ser agradecidos con nuestro Padre Celestial por este hermoso privilegio de predicar. Consejo número dos: siempre recordemos el propósito por el cual estamos ahí en la iglesia donde estamos sirviendo. Recordemos, ese propósito principal por el cual estamos ahí. Y ese propósito principal lo muestra la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, si tiene su Biblia, acompáñeme ahí. O usted probablemente ya se lo sepa como predicador, especialmente si le encanta la memorización. Efesios capítulo 4, del 11 en adelante, dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Note lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un excelente y hermoso pasaje de la Escritura, donde el apóstol Pablo nos recuerda a todos los que trabajamos en la iglesia del Señor y predicamos la palabra, cuál es nuestro propósito por el cual estamos ahí. Estamos ahí, hermanos, en esa iglesia donde Dios nos ha puesto. Estamos ahí para ser de un provecho espiritual para nuestros hermanos. Estamos ahí para capacitar a los santos, note, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo predicador que llega a una iglesia, a una congregación nueva donde va a estar trabajando, debe llegar a esa iglesia con una mentalidad y con metas definidas. Debe llegar también a esa iglesia teniendo bajo consideración cuál es su propósito principal. Y este es capacitar a los hermanos, capacitar a la iglesia para un mejor servicio en la obra del Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 28, menciona la frase a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, cuando cumplimos con nuestro trabajo, y es a través de la enseñanza, a través de la predicación de la palabra de Dios, a través del ánimo continuo y la exhortación a la iglesia, es como les ayudamos para que puedan ser capacitados. Usted está ahí para capacitar a los hermanos, por ejemplo, en el área de evangelismo. Usted necesita tomar el tiempo para capacitar a los hermanos en cuanto a cómo predicar las buenas nuevas, cómo responder preguntas durante un estudio, qué hacer y qué no hacer durante un estudio. Los hermanos de la iglesia, basado en su conocimiento que usted tiene de las Escrituras, deben ser capacitados para que ellos sepan cómo pueden servir a Dios en el ministerio del evangelismo personal. También hay hermanos que les encantaría, por ejemplo, predicar y enseñar de vez en cuando, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, usted tiene el conocimiento, usted sabe cómo hacerlo. Bueno, presente un taller de capacitación en cuanto a lo que es la homilética, de un taller de capacitación en cuanto a la interpretación bíblica, un taller de capacitación en cuanto al evangelismo, como acabamos de mencionar, un taller de capacitación en cuanto a lo que es todos los temas que sean necesarios para que la iglesia pueda ser una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia que pueda darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que pues tengamos eso presente y capacitemos a los hermanos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta capacitación que vamos a dar a nuestros hermanos en Cristo les va a ayudar en gran manera para ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que podemos, una vez más, ayudar a nuestros hermanos y capacitarles para ello, ¿verdad? Así que pues, número uno, seamos agradecidos por la oportunidad y el privilegio y la bendición de servir a Dios en el ministerio de la predicación. Número dos, recordemos el propósito por el cual estamos ahí en la iglesia, y es capacitar a los miembros. Pero también, número tres, seamos siempre estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Así es, hermanos, seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Un texto que siempre estamos citando es 2 de Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión o usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Hay que esforzarnos a lo máximo. Es lo que la palabra significa ahí. La palabra procura con diligencia. Denota eso, un esfuerzo máximo, una dedicación máxima a las cosas del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Preocupémonos
por crecer en el conocimiento, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Colosenses 3:16. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, versículo 18. Dediquemos tiempo a la lectura. Primera de Timoteo 4:13. Amemos la palabra de Dios. Salmos 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y hermanos, compañeros predicadores, si amamos la palabra de Dios y la estudiamos diligentemente, vamos a estar muy bien preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17, porque la palabra inspirada tiene ese poder. Vamos a estar preparados para equipar a los santos. Vamos a estar preparados para exhortar a nuestros hermanos, para animarles. Eso es lo que significa la palabra exhortación: animar, proveer apoyo espiritual y moral a nuestros hermanos. Así que seamos estudiantes diligentes de la Biblia. Tenga las herramientas necesarias para poder estudiar muy bien el texto, aprender cómo interpretar las escrituras, ser un experto en la homilética, ser un experto en la interpretación bíblica, para que podamos una vez más educar bíblicamente a nuestros hermanos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y este conocimiento les va a ayudar a ellos una vez más para que sean presentados delante de Dios como hombres perfectos, como cristianos perfectos, maduros en Cristo Jesús. Así que pues tengamos eso presente, seamos estudiantes diligentes de la palabra de nuestro Padre Celestial. Créamelo, la iglesia presta mucha atención a la manera de cómo se predica la palabra de Dios. Y la iglesia, los miembros, pueden determinar si el predicador se preparó o si el predicador no se preparó. Pueden ellos determinar y detectar estas cosas. Así que los hermanos siempre se den cuenta de que usted y yo hemos pasado tiempo con este libro. Hemos estudiado este libro diligentemente para poder comunicar sus verdades al pueblo de Dios, y así el pueblo de Dios pueda ser edificado. Acuérdese, la palabra tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Hechos 20, versículo 32. Y tiene poder para esto porque es una palabra viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Así que seamos estudiantes diligentes de la Biblia. Número 1, seamos agradecidos por el privilegio y la bendición de predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. 2, recordemos el propósito por el cual estamos ahí en la iglesia, para capacitar a los miembros. Y número 3, seamos estudiantes diligentes de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero también número 4, le doy este consejo, perdón, por la situación que está viviendo la iglesia hispana en muchos lugares. Por ejemplo, hay muchas iglesias de Cristo de habla hispana que no cuentan con una organización bíblica, hermanos, conforme al patrón que Dios ha mostrado en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, hay iglesias que no tienen ancianos, no tienen diáconos, no han sido organizadas conforme a esa organización bíblica que encontramos en las páginas de la Biblia. Entonces quiero animar a mis compañeros, los predicadores, a que por favor tomemos el tiempo para animar y capacitar a los hermanos para estas áreas de servicio. Predique acerca de la organización bíblica. Enseñe a los hermanos acerca de los requisitos para ser un anciano. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, Tito 1, del 5 al 9, y Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Hable y enseñe acerca de los ancianos, acerca de los diáconos. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Instruya y eduque a la iglesia en cuanto a los requisitos para servir como anciano y como diácono. Hermanos, la iglesia necesita esta organización bíblica. Hay muchas iglesias que han pasado demasiados años sin una organización bíblica conforme al patrón bíblico. Hermanos, es un privilegio poder servir al Señor en estas áreas de servicio. Es mi oración que un día, si es la voluntad de Dios y me permite la vida,
poder servir en una iglesia como uno de los ancianos, poder ayudar y servir a mis hermanos, contribuir a su crecimiento espiritual, contribuir en todos los aspectos para que de esta manera puedan entrar al cielo un día, servir como anciano, como Dios manda en su palabra. Y les pido que oren por mí para que, si es la voluntad de Dios, pueda hacerlo pues, un día. Pero animo a mis hermanos varones de la congregación que están escuchando esta lección, por favor, piense acerca de lo importante que es cumplir con el deseo de Dios de que su iglesia sea como la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 1 y versículo 1 menciona a los obispos y los diáconos de la iglesia en Filipos. Imagínense una iglesia bien organizada, conforme al patrón bíblico que Dios demanda, que Dios espera, que Dios desea. Así que, pero hay que enseñar, hermanos predicadores, compañeros de milicia, prediquemos y enseñemos acerca de la organización bíblica. Recuerdo en cierta ocasión un predicador estaba en una reunión de varones un sábado, recuerdo, y estábamos pues afuera del edificio y estábamos ahí pues en un círculo con las sillas y estábamos pues discutiendo acerca de varios temas. Y recuerdo que este predicador me dijo, a ver, hermano Willy, ¿usted por qué cree que no hay ancianos y diáconos en la iglesia hispana del Señor en muchas partes del mundo? ¿Por qué cree usted que no hay? Entonces le respondí al hermano, muy buena pregunta la que usted está haciendo, ¿verdad? Pues, créamelo, es muy importante. Pero antes de responder a esa pregunta, le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio clases y predicaciones acerca de la organización bíblica? Y el hermano, pues, solamente sonrió y dijo, pues, no recuerdo, hermanos. Entonces le dije, ahí está una razón. Ahí está una razón por la cual no hay ancianos y diáconos. Una razón, entre muchas, que pudiéramos mencionar. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces, y no estoy generalizando, pero muchos predicadores no hablan de la organización bíblica a la iglesia. No motivan a los varones que pudieran servir en estas áreas para que lo hagan. En cierta ocasión dijo un predicador, sin mencionar el nombre, dijo a este hermano, oh no, yo no quiero ancianos ahí en la iglesia, porque en este momento yo soy el mero ahí. Yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que quito y pongo, y si establecemos ancianos, entonces ellos van a estar arriba de mí, yo voy a tener que responderle a ellos, y pues simplemente las cosas están mejor como están ahorita. Hermanos, ¿cómo puede un hermano decir eso? Especialmente un predicador, hermanos. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo se puede decir eso? Hermanos, Dios desea la organización bíblica, así que contribuya usted para ello. Comience a ver hermanos que puedan servir en estas áreas y como predicador, como hermano con conocimiento, capacite a los hermanos, déles clases acerca de los ancianos, déles clases de cómo resolver problemas en la iglesia, déles clases de cómo interpretar las escrituras, de cómo predicar la palabra de Dios. Capacite a nuestros hermanos para que puedan servir en estas áreas. Usted tiene el conocimiento, usted puede hacer esto. Así que le animo en el nombre del Señor a que tenga eso presente. Otro consejo que quiero dar, acuérdese, no solamente ser agradecidos, no solamente recordar el propósito por el cual estamos ahí en la iglesia para capacitar a los miembros de la congregación. No solamente hay que ser estudiantes diligentes de la palabra. Y número 4, no solamente hay que contribuir para el crecimiento, para la organización bíblica de la iglesia, sino también, hermanos, quiero que también tengamos este punto presente, este consejo que en lo personal me ha ayudado en gran manera. Y es, tengamos balance, equilibrio en el ministerio de la predicación. Así es, hermanos, tengamos balance en lo que hacemos, ¿ok? Balance con el trabajo de la iglesia y balance con la familia. He sabido de muchos predicadores, hermanos,
que han perdido a sus esposas, han perdido a sus hijos por entregarse 100% a la obra del Señor. Han descuidado a su familia por salvar al mundo entero. Están dedicando todo el tiempo a salvando al mundo entero, salvando a todos los miembros de la congregación, pero su propia familia, en su propio hogar, están siendo descuidados. Hermanos, aprendamos del pasado, aprendamos de las consecuencias horribles que vienen a la vida del predicador cuando descuida a su familia. Cuando comenzaba, hermanos, en el ministerio de la predicación, cometía mucho ese error. Muchos de mis instructores que me enseñaron y me instruyeron en el conocimiento de la palabra de Dios, nos decían, cuida a tu familia, el que no hace es peor que un incrédulo, 1 Timoteo 5:8, cuida a tu familia, balance, pero muchas veces se le olvida eso a uno, y entonces recuerdo que a veces descuidaba a mi familia, pero gracias a Dios que Dios me dio la sabiduría a través de su palabra y comencé a reflexionar y a pensar en cuanto a esto. Y entonces, pues, tomé la decisión, pues, de ser balanceado. Hermanos, mi mentalidad antes era Dios primero, la iglesia segundo, la familia tercero. Eso es totalmente equivocado, hermanos. Primero es Dios, segundo la familia, tercero la iglesia. Si cualquier predicador que no tiene este orden muy bien definido, una vez más va a pagar las consecuencias por esa clase de actitud. Cuidemos de nuestra familia, cuidemos de nuestros hijos, démosle el tiempo necesario a nuestros hijos, tiempo necesario a nuestras esposas y el tiempo necesario a la obra del Señor. Siempre balance en todas las cosas. Dios, hermanos, hay balance en su naturaleza. Dice la Escritura en Romanos 11:22, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Dios de balance, hermanos. Así que pues nosotros también tengamos balance en las cosas que hacemos para que las cosas puedan ser hechas conforme a la voluntad de Dios. No pierda a su familia. No pierda a su familia, dedíquele el tiempo a su esposa, ayude también a su esposa en los quehaceres de la casa, en fin, haga todo lo que usted pueda para contribuir para ese balance. Si usted le da el tiempo necesario a su familia lo va a apoyar en el ministerio de la predicación. Así que seamos un buen ejemplo en esa parte y tengamos, ¿verdad?, pues el balance que Dios espera que tengamos, ¿verdad? Otro consejo que quiero darles también, y este consejo tiene que ver con producir material bíblico, hermanos. Producir material bíblico. Si usted tiene la oportunidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios, de conocer la sana doctrina muy bien, yo le animo a que por favor se preocupe por producir material bíblico que sea de gran provecho para la iglesia del Señor. Hermanos, muchos hoy en día están hambrientos por la palabra de Dios. Muchos hoy en día, hermanos, en vez de acudir, ¿verdad?, pues a material sano en doctrina, muchas veces estudian material que enseña falsa doctrina y entonces terminan enseñando esas cosas porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para determinar qué es doctrina y qué no es, y qué es falsa doctrina. No tienen el conocimiento para hacer una exégesis correcta de la palabra de Dios. Entonces, cuando esto sucede, entonces los hermanos pues estudian lo que pueden. Hermanos, hay muchos compañeros predicadores que tienen estudios universitarios, que saben escribir en español, hermanos, y que pueden producir artículos, pensamientos bíblicos, artículos, comentarios, libros de estudio, notas de estudio en cuanto a diferentes temas. Por favor, hermanos, les animo a que produzcamos ese material. En cierta ocasión dijo un hermano, oh no, el trabajo ese de escribir y esto, lo otro, eso es de las denominaciones. Nuestro enfoque es evangelizar, hermanos. Balance una vez más. Sí, evangelizar, pero también tomar tiempo para producir material bíblico que nuestros hermanos puedan estudiar y puedan beneficiarse, hermanos. Es tan hermoso cuando hermanos de todas partes del mundo, de habla hispana, tienen acceso a material que pueden estudiar.
Recuerdo en cierta ocasión un hermano ancianito allá por Guerrero. Recuerdo una hermana me comentaba, este hermano, mi padre me dijo que lo saludara. Usted escribió un acróstico de la palabra maestro en una hoja y mi padre leyó ese artículo y enseñó ese acróstico a la iglesia y estaba muy contento y me dijo que lo saludara a usted y que le diera las gracias por ese material. Hermanos, eso es lo que nos motiva a producir material para beneficio de la iglesia del Señor, para dejar también un legado para nuestra familia, que mis hijas puedan leer algo que su padre después de la muerte dejó para que pudieran crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, tomemos en serio ese trabajo, esta noble tarea de producir material bíblico para la honra y gloria de Dios y para beneficio espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos trabajar arduamente en esto, hermanos. Otro predicador, hermanos, muy reconocido, dijo, no, ¿para qué escribir? Dijo así, dijo esta palabra, dijo, a los mexicanos no les gusta leer, entonces, ¿para qué escribir? Hermanos, en serio, imagínense si el apóstol Pablo hubiera tenido esa mentalidad, el apóstol Pedro, Lucas, y todos los demás autores del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, si hubieran tenido esa mentalidad, pues a que nadie le gusta leer, ¿para qué escribir? ¿Dónde estuviéramos ahorita? Pero gracias al trabajo del apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y el trabajo de Lucas, el trabajo de Pedro, Santiago, Judas, todos estos personajes, hermano, gracias a la dedicación y al poder de la pluma que ellos tuvieron, ahora podemos gozar de las grandes y ricas enseñanzas que están aquí en este libro. Así que, compañeros predicadores, produzcamos material bíblico que sea de gran provecho para nuestros hermanos en Cristo. Les pido de favor que lo considere hacerlo. Si usted dice, es que mire, hermano, yo no sé cómo escribir en español, batallo con la gramática, batallo con la ortografía, todos batallamos con todo eso. Entonces, estudie. Lea libros que le enseñen acerca de la ortografía, lea libros que le enseñen acerca de la gramática y entre más usted comience a escribir, más experiencia, más experto se va a volver. Así que nunca creo podremos llegar a un punto en el cual cometemos cero errores. No, siempre van a haber errores menores de ortografía, pero podemos aprender y podemos corregir esos errores. Y yo espero en el Señor que usted pueda tener esto presente en su vida. Así que esos son algunos consejos que yo quiero dejar con ustedes. Los consejos son muchos, pero quería mencionar estos. Número uno, sea agradecido con Dios todos los días por la oportunidad y la bendición de poder predicar la palabra de nuestro Dios. Número dos, recordemos el propósito por el cual estamos ahí en esa congregación, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Número tres, seamos siempre estudiantes diligentes de la palabra de nuestro Padre Celestial. Número cuatro, contribuyamos, pongamos nuestro costal de arena para contribuir a la organización bíblica de la Iglesia del Señor. Siguiente, número 5, seamos balanceados en el tiempo que tomamos para servir a la iglesia y servir también a nuestra familia. Y finalmente, una vez más, produzca material bíblico para la honra y gloria de nuestro Dios y, como mencionaba, para beneficio de la iglesia del Señor. Así que espero que estos consejos, hermanos, que se los doy con mucho amor, porque como les mencioné al principio de esta lección, aprecio a mis hermanos predicadores, aprecio el tiempo que toman para prepararse, aprecio la disposición que ustedes tienen y el valor de pararse detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios, el valor que ustedes tienen para poder soportar críticas constructivas y destructivas que en ocasiones pues recibimos. Gracias, hermanos, compañeros, por su trabajo que usted hace. A todos mis compañeros predicadores les envío un fuerte abrazo y les digo, les amo en el amor del Señor. Aprecio mucho su trabajo y les recordemos, hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. Espero en el Señor que nuestro servicio en el ministerio de la predicación sea un servicio diligente, sea un servicio donde Dios es glorificado.
Y los dejo con estas palabras, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recordemos, el Señor está con nosotros. Aun cuando muchos nos puedan desamparar, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero le dice el verso 17 de 2 de Timoteo 4, pero el Señor estaba conmigo, estuvo conmigo y me dio las fuerzas para poder llevar a cabo la obra del Señor. Hermanos, que ese sea el caso con nosotros. Un día vamos a recibir una recompensa por todo el trabajo que hicimos, por todas las desveladas, por todos los sufrimientos que pasamos en el ministerio de la predicación. Dios va a recompensar, hermanos. Recuerde, Dios tuvo un hijo y ese hijo, Jesucristo, fue un predicador. Seamos imitadores de Jesucristo y imitemos ese excelente y supremo ejemplo de nuestras vidas y sirvamos a los demás así como Él lo hizo. Hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes y hermanos en Cristo, congregación, iglesia, animemos a nuestros hermanos los predicadores. Tome el tiempo para acercarse a su predicador este fin de semana o el miércoles. Acérquese a él y dígale, hermano, muchas gracias por tu servicio en la obra del Señor. Muchas gracias por tus predicaciones. Muchas gracias por las clases que nos das. Muchas gracias por estar dispuesto para dedicar tiempo a nuestras necesidades. Gracias por tu ejemplo. Gracias por lo que tú eres y significas para esta iglesia. Toma el tiempo para animarnos los unos a los otros en el Señor. Dios me los bendiga.